para agradecerle la invitación al doctor Giovanni, agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología y a la Filial Sur por la invitación a este curso tan maravilloso de glaucoma, ¿sí? Que es la especialidad más bonita. Todas son lindas, pero es algo que a veces se nos pasa por alto. Es por eso que hay casi un 50% de pacientes sin un diagnóstico de glaucoma y hay un 50% que están en tratamiento, quizás gracias a nuestra amiga, por no tener glaucoma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esta charla? Esta charla está básicamente diseñada para cuando se termine podamos identificar ciertos puntos y tratar de eliminar las cosas que nos puedan confundir en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque así como funciona bastante bien, también nos puede llevar a confusiones y errores en el tratamiento. Muy bien. Para complementar el tema de la neuropatía óptica y el glaucoma, esta es la definición que es la más completa y vamos a leerla tal cual. Es neuropatía óptica crónica, como se ha dicho, progresiva, usualmente bilateral, muy importante como se lo marco, asimétrica, con cambios específicos en el nervio óptico y en el campo visual. Y lo más importante, a cualquier presión intraocular, porque poco a poco vamos a empezar a ya no decirle a una hipertensión ocular glaucoma. La palabra glaucoma recordemos que tiene mucho poder en deprimir a nuestros pacientes cuando uno le dice glaucoma, y buscan 3, 4, 5, 6, 7 opiniones, ¿no? Entonces los cambios estructurales ya sabemos que van a preceder a cualquier cambio, como hemos visto anteriormente, en el campo visual. ¿Y cuál es la meta? Diagnosticar la enfermedad o su progresión. Si no detectamos a tiempo, no tratamos a tiempo. Si no tratamos a tiempo, nuestros pacientes se quedan ciegos. 3 pilares fundamentales que debemos tener: nervio óptico, capa de fibras y las células ganglionarias, que es muy importante. Todos los estudios que actualmente se presentan nos demuestran que funciona, tanto la capa de fibras nerviosas como las células ganglionares. Es por eso que es tan importante la evaluación de la mácula, por decirlo así, ¿no? Y actualmente también se le da tratamiento de vitaminas para la mácula para tratar de ayudar también al tema del daño glaucomatoso, ¿no? Entonces recordemos que la mayor parte de las células ganglionares están concentradas en la mácula, al 50%, y ahí hay menos variabilidad que en el resto de la retina. Las ganglionares al resto de la retina de periferia pueden variar, pero en la mácula son las que menos hay variación y más precisión para un diagnóstico quizás temprano, antes de que se presente en la capa de fibras nerviosas en las células ganglionares. Como ese ejemplo, los dos son normales, ¿verdad? ¿O se nota alguna diferencia? Notamos que en la parte superior hay un mayor grosor y en la parte inferior, entre las dos líneas blancas, se ve una disminución de la capa de células ganglionares. Entonces está llegando al punto de que hay un adelgazamiento, y si un adelgazamiento hay un defecto en esa zona sectorial de las células ganglionares. ¿Debido a qué? Eso es lo que tenemos que ver, realmente es por glaucoma. ¿Cuál es la ventaja de la evaluación estructural? La evaluación estructural, como se ve, es objetiva y cuantitativa, ¿correcto? Porque tenemos todos los valores. Cuando hacemos un OCT, ¿cuántos hacemos OCT acá? ¿Cuántos hemos pedido OCT? Yo creo que todos. Yo creo que no hay persona acá sentada que nunca haya pedido OCT. De repente Álvaro proyectea, ¿no? Nunca ha pedido, lo más probable. Y vemos la imagen. Quizás de repente está diagnosticando por fuera. Entonces, nos da esta ventaja de tener los números, de tener los valores y empezar a cambiar nuestro chip y ver números y no ver tantos colores, como estuvimos hablando hace un momento. Tecnologías hay de todo, ¿sí? Tecnologías, hay un montón de tecnologías. Realmente la que por lo menos yo prefiero siempre va a ser la SAIS de Cirrus, del Cirrus de SAIS, perdón. ¿Qué tomógrafos usan normalmente? Lo que más hay acá es Cirrus, Topcon, está el Spectralis y por ahí ahora se ha puesto de moda el Octopol, ¿verdad? Okay. También se ha puesto de moda. Entonces veamos. ¿Por qué es importante entonces la evaluación estructural? Y como ya supongo que han visto la charla del doctor Marco, ya es más sencillo, ¿no? Si no tenemos una tomografía, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Es glaucoma o no es glaucoma? Si han seguido todos los pasos que el doctor Marco ha dicho, podríamos dar una opinión de eso. Pero la parte estructural nos ayuda en esto. Esto es lo más importante. Porque si normalmente nos guiamos, no tenemos mucha experiencia, no tenemos la habilidad de repente o el entrenamiento de ver un nervio óptico en detalle, ahí nos puede ayudar ciertamente las tomografías. Es por eso que la parte estructural también es muy buena. Y como le digo acá, que sea de $200, ¿hay o no hay glaucoma? Esta foto es una cortesía que la hice con el doctor Mario Latorre,
unas fotos espectaculares del nervio óptico, ¿qué dirían? A este paciente lo estuvieron tratando de glaucoma por lo menos 10 años. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque en el proceso se piensa que simplemente es una excavación grande, el paciente ya tiene glaucoma. Dos puntos importantes, subjetivo o objetivo. La evaluación clínica del disco óptico, ¿qué demanda? Como bien dijo Marco, experiencia, depende del tiempo de la evaluación, lo podemos una vez al año, quizás vamos a notar mayor diferencia, pero estos pacientes necesitan controles constantes, una documentación, una buena cámara de fotos es importante, pero el costo es bajo, porque es básicamente nuestro entrenamiento con una lupa y una cámara retinal que relativamente no es tan costosa. Y por el otro lado tenemos una alta tecnología. La curva de aprendizaje es baja, procesamiento rápido, pero el problema es el costo. Actualmente tenemos tomógrafos más de $300,000. El otro Giovanni tiene 2, creo. Entonces, ojo acá de lo que levantó la mano de la tomografía. Entonces, es costosa la tecnología actualmente. Nos ayuda, por supuesto, pero siempre hay que bajar nuestros inicios. Casi el 80% de nuestro diagnóstico de repente solo está en la comunicación cuando hablamos de medicina general. 80% del diagnóstico está a conversar con el paciente. Hablar con el paciente y puede salir. El otro es el complemento. Es muy importante porque las técnicas de imágenes ahora han aumentado su aceptación. Prácticamente en todo centro hay un tomógrafo que podemos recurrir y podemos analizarlo, ¿no? Complemento con los campos visuales. Eso es algo muy bueno y es la próxima charla que va a dar el doctor Avilés. Tiene que haber una congruencia cuando hagamos las cosas. Entonces, el complemento con los campos visuales, sobre todo en etapas, se puede decir moderadas o avanzadas, va a ser espectacular la congruencia que van a tener. El cambio estructural va a preceder, como habíamos dicho al principio, el funcional, ¿sí? Y la capa de fibras nerviosas, aún con deterioro, se va a estabilizar. Si vemos un paciente que tiene un campo visual, como presentaron anteriormente, se puede decir con mínima visión central, y su capa de fibras nerviosas está en 60. Y la hacen todos los años en 60. Entonces llega un momento donde ya hace el efecto piso. Entonces, por más que hagamos tomografías, ya no vamos a notar mayor diferencia. Ahí nos ayudan las fotos clínicas y nos ayudan los campos visuales. Como vemos por un poco de historia, el OCT está desde los 90, ¿sí? Funciona parecido, de repente la doctora me mata, parecido a una ecografía, ¿sí? La única diferencia es que uno es con luz y el otro es con ultrasonido del sonido. ¿Okay? ¿Cómo funciona? Es una fuente de luz. El láser diodo pasa por el divisor de las de luz, llega a 2 puntos. Primero la estructura que queremos evaluar y el otro es el espejo de referencia. Y al momento del rebote ya llegar, vienen para el detector y es donde se van a comenzar a generar las imágenes y las interpretaciones. Hay diferentes tipos, por ejemplo, lo que antes se usaba, yo creo que todavía quedan por ahí en el mercado, ya no los venden, pero de repente algunas clínicas lo pueden tener, el time domain fue reemplazado básicamente por el spectral domain, pero también hay lo que se llama el swept source, el domain, que es la tecnología como que da mayor nitidez y mayor fluidez para eso. Entonces, si tenemos los patrones de escaneo, como vemos, el cubo que tenemos es de 200 por 200, es un cubo espectacular que da bastante resolución, bastante información, vemos completamente el nervio óptico y también podemos evaluar de una manera muy precisa la capa de fibras nerviosas. Esto básicamente es lo que yo digo que es como un conejito de Playboy. Eso tiene que ser sus 2 orejitas arriba y sus patitas abajo, juntas, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos guiamos, porque podríamos decir las tecnologías no son comparables, no puedo comparar una marca con otra marca, con otra marca, con otra marca, pero cuando se hable de crossover en estos puntos, el conejito de Playboy, vamos a decirle, sí va a ayudar en estos puntos que podemos comparar si un paciente viene con tomografías anteriores, no, eso ya no sirve, sino todo nos sirve, todo el examen es muy bueno para eso. Entonces, el punto que tenemos que ver, sobre todo en estos casos, es, primero, los datos del paciente, que es muy importante para la interpretación. Ha habido casos, estás interpretando algo, ves el nombre y no cuadra con absolutamente nada. Entonces, lo primero, por más básico que parezca esto, importante, los datos del paciente. Segundo, lo que vemos, la intensidad de señal. ¿Cuántos nos detenemos a ver cómo le tomaron el examen? Les digo sinceramente, casi ninguno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos pasa por alto. La intensidad es muy importante. Si tenemos 8, 9, 10 en señal, es una señal muy buena. Y eso nos va a ayudar a interpretar mejor nuestra tomografía, ¿no? Los parámetros del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas están presentes. Vemos el mapa de grosor,
Si todos los valores están ahí en la parte central, los parámetros tal cual, el mapa de grosor, que me parece uno de los puntos más importantes que uno tiene que evaluar, el mapa de desviación, ¿sí? Comparado con la misma edad de la base normativa, funciona también bastante bien. Tenemos también el grosor del anillo neuroretiniano, tenemos la capa de fibras nerviosas, el grosor, es donde se habla la doble jiba, y tenemos por sectores, o lo vemos por cuadrantes o lo vemos por horas reloj. Normalmente, lo que a veces prefieren en pacientes que se les hace un seguimiento, revisarlos por el horario. Cuanto más pequeño hagamos el control, vamos a tener mucho mejores resultados. Ahora, hay algo muy importante, que normalmente uno puede ver este mapa de grosor en un paciente joven, bastante colorido, se puede decir un color rojo intenso, pero en un paciente es completamente sano. Pero en un paciente de 80 años que está completamente sano, no vamos a esperar ver la misma calidad de colores. Puede ser completamente sano, pero la calidad de colores va a ser un poco menor. Entonces, hablamos de intensidad de señal, podemos guiarnos más o menos de esto. Cuando es buena es de 8, 9, 10. En 7 y 6, de repente por un artefacto o mucho parpadeo del paciente, puede ser que nos encuentre no óptima y nos podamos interpretarlo con mucho cuidado. Pero menos de 5 si es una señal mala, sí tendríamos que volver a repetir o primero solucionar lo que está interfiriendo con esto, porque recordemos, el ojo seco no puede interferir, leucomas corneales pueden interferir, entonces es muy importante llegar a esto. Cuando hablamos de la base normativa, esto es algo muy importante, porque ahí es donde nos paramos un rato y vemos los colores, nuevamente vemos los colores. La base normativa no es perfecta, ¿sí? No siempre va a estar bien representada en los miopes altos, en discos inclinados, como hemos visto en las fotos anteriores, en papilas muy grandes o muy pequeñas, ¿sí? Y las poblaciones de diferente origen de la marca de los equipos. Cada uno tiene su base normativa, salvo que en Perú saquemos una base normativa que nos pueda ayudar a generalizar, sería algo bastante bueno, ¿no? Entonces, ¿qué significaría estos colores? No quiere decir que el rojo sea glaucoma, ni que el verde el paciente no tenga glaucoma, ¿ok? Entonces quiere decir que algo que anatómicamente está normal para ese paciente puede aparecer en rojo y viceversa. Por lo tanto, no podemos diagnosticar eso. Hay pacientes sanos que están fuera de límites normales, menos del 1%, y están completamente sanos y no tienen glaucoma. Dentro de los parámetros de severidad, cuando vemos el grosor o el promedio de la capa de fibras nerviosas, nos podemos guiar. Si hablamos en términos generales, sobre todo en este equipo que es el Cirrus, podemos hablar de 80 micras para arriba, que podemos hablar de una normalidad. Pero como ven, los valores son muy variables, ¿correcto? Podemos hablar de pacientes con un daño severo de 40 a 70 micras, puede estar en 40 a 70 micras, pero no tener un daño de repente severo, sino puede llegar hasta un moderado. Por eso es la sobreposición de los valores en lo que se habla de la capa de fibras nerviosas. Cuando hablamos de parámetros de severidad se puede decir en los horarios, ¿sí? Cuando hablamos en tema de elaboración por horarios, vemos 5 meridianos, leve, podemos guiarlo. 7 meridianos, es moderado. En daño severo podemos hablar de más de 9 meridianos comprometidos. Ojo, esto no es una ley, esto no es lo que es siempre, sino es una guía para poder tener una referencia y llegar a una mejor interpretación de la tomografía. Cuando vemos un mapa normal, llamamos esta atención, como le digo, y repito, el conejito. Está acá sus orejitas, sus patitas, y eso es lo que nos va a guiar lo primero que vamos a ver, ¿sí? Si lo comparamos con uno alterado, sí notamos la diferencia, lo mismo con el mapa de desviación. Hay estos pequeños cambios que se llaman la atención que salen fuera de lo normal. Entonces, si eso lo comparamos y lo guiamos también con las células ganglionares, vamos a llegar a interpretar de una mejor manera. Igual en estos puntos, siempre los grosores que tenemos que ver aquí. Lo más importante, o lo que nos tenemos que guiar es, si tenemos pacientes con una capa de fibras en promedio por encima de 80, nos da cierta tranquilidad. Si tenemos un primaria por encima de 1.1, bastante bien. Si tenemos unos discos, podemos tener un macrodisco o un microdisco, pongamos el límite en 250 para arriba, un macrodisco, 1.50 para abajo, un microdisco. Y ver muy bien y analizar siempre el cap disc, el vertical, para notar algunas diferencias. En las ganglionares se repite lo mismo. En las ganglionares tenemos que ponerle mucho énfasis. Recordemos que antes de ver o antes de pasar a un daño a veces en las capas de fibras nerviosas,
los daños iniciales de pacientes que lo estamos siguiendo, tenemos que buscarlo en esa zona. Y va a ser lo mismo, conmigo mapa de desviación y los datos sectoriales son los que nos van a ayudar. El promedio es muy bueno, pero no hay que guiarnos siempre. Siempre hay que tratar de guiarnos en esos puntos de los datos sectoriales que nos van a dar una mejor valoración. En estos casos también tenemos el GPA, que es el Glaucoma Progression Analysis, que nos va a guiar que si hacemos a nuestros pacientes con el mismo equipo, que siempre es bueno valorar a nuestros pacientes con el mismo equipo o tratar de usar la misma tecnología, vamos a poder notar los cambios mínimos que quizás en la parte clínica se nos pase por alto, los vamos a poder detectar con el GPA. O pensamos que nuestro paciente está con 14 de presión y está súper bien controlado, nos damos con la sorpresa que está progresando. Recordemos que la presión puede variar, en un paciente 14 no es bueno para el paciente, quizás 10 es mejor, y un paciente con 16 no va a progresar. Eso es relativo, es fácil y difícil de entender el manejo de las presiones. Los artefactos, que eso también es algo que pasa. Si ya veo algo rojo, este paciente es con un glaucoma total del lado derecho, de su mano derecha. Pero vemos que hay un artefacto, vemos que hay un desprendimiento del vitro posterior, que es donde se evidencia tanto en el grosor como desviación, como en el lado de izquierda. Entonces estamos viendo que el defecto es persistente. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, una falla de algoritmo, de repente un parpadeo frecuente, un ojo bastante seco, vamos a hacer los cambios. Hay que repetir a estos pacientes, hay que tener paciencia para poder repetir y hacerlo mejor. Entonces, caso 1. ¿Sano o no sano? ¿Qué tendríamos que ver ahí? ¿Se acuerdan que las fotos anteriores veían un rojo mucho más intenso? ¿Sí? Más intenso, pero en este está más apagado, entonces es glaucoma, ¿verdad? Y tiene daño por aquí y por aquí. Entonces, ¿estamos hablando de un glaucoma o no es glaucoma? ¿Qué dice? La señal está en 9 y 10, o sea, tiene buena señal. Está mal cortado. Edad, ¿quién dijo edad? Edad, exacto. Si tenemos la edad ahí, es del 56. Por lo tanto, es una tomografía de un paciente completamente sano. Que nos lleva a veces a confusiones, como digo, es algo que uno va viendo en el tiempo, pero como les digo, tenemos que analizar al paciente, no solo un papel ni una pantalla, tenemos que hacer un manejo completo. Este es un paciente sano, solo que por edad sale de esa forma, pero si nos notamos bien, de repente la imagen no se ve mucho, pero en el ojo izquierdo también tiene sus orejitas y sus patitas de conejo de Playboy. Sigamos. Aquí. Ya esto está más fácil que una más una. Claro que sí. Claro que sí. Pero no porque estamos viendo la imagen, sino porque esta imagen nos lleva a ver las presiones, ver los campos visuales, ver las ganglionares, y después de todo eso vemos esa tomografía y decimos, claro que sí. Hay un defecto en esa zona inferior que sí se ve también en las células ganglionares y también en el campo visual. Entonces hay una correlación, ¿no? En algunos casos para esto existe el fono que une tanto la foto del nervio óptico, de la mácula, de las ganglionares, con el campo visual y con la tomografía, y sale en uno solo. Siguiente. Este paciente es de 77. Tiene un disco de 2,89 y 2,55. Entonces se puede considerar un macrodisco, por eso es grande. Pero, ¿qué dicen? ¿Es glaucoma o no es glaucoma? Así es un paciente con un glaucoma crónico de ángulo abierto. Que tenga un macrodisco, no vayamos a entender, macrodisco, entonces el paciente completamente sano. Todo viene de una correlación. Esta tomografía pertenecía a un paciente con un glaucoma crónico de ángulo abierto. Y aquí, este sí es es el glaucoma, ¿sí o no? ¿Quiénes dicen glaucoma? Yo no. ¿Por qué diríamos que no es glaucoma? Miren lo que vemos acá. Primero, el grosor llama la atención porque este es un discal risk. Este paciente nos podría llamar la atención de un Noyana quizás. El discal risk es un disco tan pequeño que todo el cableado tiene que pasar por ahí y es un factor de riesgo para desarrollar un Noyana. Entonces, cuando tengamos un discal risk, que es un disco bastante pequeño,
está todo completamente un growing de los vasos, entonces puede pasar una llana. Pero en este caso, no es un paciente con glaucoma, es un paciente con una oclusión vascular. Es por eso que si nos damos cuenta, lo que decía siempre la simetría, vemos que básicamente no hay una excavación, sino es plano. Es un paciente que sufrió una oclusión de la arteria central. Si me permite, lo que llama la atención, por ejemplo, es, miren el gráfico de la ceja neural, ambos están como que elevados, incluso el ojo izquierdo por encima en la parte blanca, y no hay una congruencia entre ese grosor de la ceja neural con el tema de la capa de fibra nerviosa. Así es, totalmente, como se dice, tiene que haber una congruencia cuando vamos a un examen. Porque imagínense que uno dice, ya vi el examen porque no le pude ver muy bien atrás, no señora, es un glaucoma, póngase gotas. Y al final el paciente tiene una oclusión arterial central de la retina. Y último caso, ¿qué dicen? ¿Hay progresión o no hay progresión? Súper, se ve completamente parejo, miren cuántos exámenes. Lo primero que tenemos que ver cuando hacemos un seguimiento o un GPA es la señal. Si la señal está en 7, 8, 7, 8, 8, 8, perfecto. Quiere decir que ese paciente está bien tomado, está bien chequeado y no hay absolutamente nada de progresión. Entonces, ¿qué llevamos para la casa? Primero, ver la calidad del estudio. Es algo muy importante la calidad del estudio, ¿sí? Recordemos algo muy importante. El OCT no ve glaucoma, ¿sí? Ve fibras y células ganglionares. Ve un tejido que está adelgazado, pero no va a dar un diagnóstico. ¿Listo? Recordar la clínica, todo lo que hemos visto, recordemos la clínica, la presión, el disco, paquimetría, antecedentes, edad, miopía, todo eso tiene que correlacionarse. Grosor de las fibras es muy importante, es lo primero que generalmente vemos en un examen, ¿verdad? Cuando vemos un examen, lo primero que vemos es el grosor y el mapa, listo, está bien, quizás no vemos el resto, pero deberíamos comenzar a ponernos, a veces a nosotros también se nos pasa, entonces es bueno que lo hagamos. Revisar las células ganglionares siempre. A veces llegan pacientes solo con estudio de nervio. No puede un paciente que está en estudio por una sospecha de glaucoma llegar solo con un nervio óptico. Tiene que tener sí o sí unas células ganglionares. Y buscar una coherencia con el campo visual, que eso es algo siempre muy importante. Entonces, ¿es una herramienta poderosa que tenemos actualmente? Sí, para los daños estructurales tempranos sobre todo nos va a funcionar muy bien. Entonces, lo primero que pedimos es un campo visual o una tomografía cuando tenemos un sospechoso de glaucoma. Definitivamente la tomografía, porque nos va a dar alteraciones, o nos va a presentar alteraciones antes de que se vayan al campo visual. Hay que siempre interpretar el contexto de clínica, presión del campo visual, y nuevamente, no hay que tratar colores, hay que tratar a los pacientes. Verde y rojo solo son guías, no nos van a llevar con el diagnóstico y nos van a llevar a eso. Y nuevamente, el OCT solo sabe que se perdió tejido, no sabe los diagnósticos. No tenemos algo normal, control regular, sospechoso, seguimiento más estrecho y glaucoma establecido. Lo que siempre le digo y repito, los controles no le hacen daño a nadie. Nos quitan unos 5 o 10 minutos de una consulta adicional, pero estamos con la tranquilidad de que a nuestros pacientes no les vaya a pasar absolutamente nada. Y finalmente el OCT ayuda, pero el diagnóstico final lo sigue haciendo el oftalmólogo, el alambre en diubre mirando al paciente y no solo una pantalla. Muchas gracias por su atención.